Amén. Damos gracias a Dios por esta tarde de bendición, que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, a todos los alumnos activos del Ministerio Cristo Rompe las Cadenas, a todos nuestros hermanos que siempre están allí conectados. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así también invitando a cada uno de ustedes al tiempo que vamos a estar allí en Argentina con todos nuestros hermanos el sábado 14. Allí viene la dirección, el domingo a la mañana y a la noche, a todos nuestros hermanos que se están preparando para este tiempo, damos gracias al Señor. Allí también en la ciudad de Cleu con la pastora Romina, allí está también la pastora Romina conectada el miércoles, el jueves y todos esos días que vamos a estar compartiendo también en Córdoba. Así que esperamos que sea un tiempo de bendición para cada uno de nosotros. Que la presencia del Señor nos ayude para seguir extendiendo su reino sobre la faz de la tierra. Y para eso cada uno de nosotros fuimos llamados en esta área específica, donde el Señor nos llamó para que estemos cada día constante, perseverando, sabiendo que el Señor nos ayuda en todas las áreas. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor que está en Salmos, en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud y el mundo y los que en él habitan. Por él la fundó sobre los mares y lo afirmó sobre los ríos. Así que la palabra nos menciona que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él fundó todo lo que está allí, los mares, y él lo afirmó sobre los ríos. Eso lo leemos también en Génesis 1, versículo 2. Génesis 1:2 dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que todo lo que estaba allí estaba desordenado y vacío, y las tinieblas estaban allí sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que podemos descubrir el misterio oculto que hay gracias a Dios, escudriñando la palabra, que es lo que nosotros hacemos cada vez que nos conectamos y aprendemos algo nuevo. Estamos escudriñando la palabra que para que podamos entender cómo es que operan estos espíritus y cómo poder combatirlos. Yo había compartido un testimonio cuando estaba en Argentina, en Santiago del Estero, cuando llegué en un lugar que me dolía bastante la cabeza y no entendía el por qué. Entonces me levanté y empecé a orar, empecé a declarar que los ángeles poderosos limpiaban los aires y el Señor así lo hacía. Entonces toda opresión de las tinieblas retrocedía. ¿Y qué quiere decir la palabra sobre la faz del abismo? Dice que podemos notar que hay dos tipos de faz: la faz del abismo y la faz de las aguas. El término faz se usa para descubrir la superficie de la tierra cubierta sobre las aguas antes que apareciera sobre la tierra seca. Así que, ¿qué es el abismo del que habla la Biblia? Y un abismo es un lugar de profundidad sin fondo y tiene mucha extensión. Cualquier lugar profundo requiere todo lo que habla la escritura, donde habitan espíritus malvados y donde sería arrojado también allí Satanás y sus demonios. Así que la palabra menciona sobre esto y que Dios empezó a ordenar todo lo que había sobre la faz. Así que conocemos y entendemos algo principal y fundamental, que es el abismo y cómo es que están allí esos espíritus. Cuando hemos hablado un poquito sobre Abadón, hemos hablado también Apolión, ¿se recuerdan? Que estos son mayores que Satanás y que este va a encerrarle a Satanás, ¿verdad? Dios permite que Satanás esté sobre la faz de la tierra por un poco de tiempo. Entonces miramos las aguas. Allí dice el verso que el Espíritu de Dios se movía y el movimiento es la señal de vida. Y donde hay movimiento es donde hay vida. Así que cuando nosotros hablamos también del pórtico de Betesda, fijémonos que desde el pórtico viene que Dios abre portales para que los ángeles desciendan. ¿Y qué hacían esos ángeles? Movían las aguas para que de tanto en tanto una persona que entre reciba la libertad que necesitaba. Entonces, imagínense, cuando nosotros hablamos y empezamos a hablar de guerra espiritual, ¿qué estamos haciendo? Estamos moviendo el mundo espiritual. Cuando hay un lugar que está seco, que está sin movimiento, no hay, como se dice, la presencia de Dios. ¿Y qué nosotros hacemos? Los que somos portadores de la gloria de Dios, movemos y administramos, ¿verdad?, el lugar para que la presencia de Dios descienda. ¿Qué hace Dios cuando nosotros le adoramos? Él está allí en medio de su pueblo. En medio de su pueblo Él habita. Amén. Así que Jesús le dice a la samaritana:
te digo que del agua viva nunca más vas a tener sed. Si alguno tiene sed, en Juan 7:37 dice que venga a él. Todo aquel que tiene sed, que venga a él. Menciona un poquito sobre todo lo que es que nos compete a nosotros sobre guerra espiritual, de que hay espíritus que en el momento de la administración tienen mucha sed. Y vemos en el caso de que uno de dos hombres mueren, entre ellos el rico y Lázaro. Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico dice que estaba en el lugar de tormento. Este pedía que tan solo moje la punta de su dedo porque tenía mucha sed. Entonces, ¿qué representa esa sed? Esa sequedad espiritual. Hay personas que me compartían de sus sueños que decían, yo me bañaba, pero no salía el agua de la ducha, sequedad espiritual. Así que el ángel se movía en el estanque de Betesda, allí estaba en Juan 5:4. Podíamos compartir ese versículo, usted lo puede anotar, todo lo que está allí. Yo voy a estar compartiendo también en un material. Entonces el Señor nos llama a que Él es la fuente de agua viva, habla del Espíritu. Por eso cuando nosotros como intercesores tenemos que saber que venga como ríos de agua viva tu presencia y todo lugar seco, esos espíritus tienen que retroceder. El agua del Espíritu también hablaba Ezequiel. Entonces, ¿hasta dónde Él se sumergía? Hasta llenarse, hasta las rodillas, hasta la cintura. Todo su ser. Hay personas que no entienden que el agua representa el espíritu y que cuando clamamos esa agua, todo espíritu que está en nuestro cuerpo se limpia, tiene que huir. ¿Sí? Espíritus inmundos, donde su lugar de destino, el abismo. Los principados, su lugar de destino sigue siendo los aires, pero no en nuestro territorio. ¿Sí? Nosotros somos capaces de limpiar los aires por la palabra del Señor. Todo enemigo que esté en los aires, en nuestro territorio, tiene que huir, sea en las fronteras, sea en los mares, sea en las aguas. Por eso también vemos que el profeta dice que en un momento tuvo que derramar, ¿verdad?, la sal para declarar esa palabra. Entonces Dios nos demanda a nosotros, a cada uno de los que somos llamados en un ámbito determinado como profetas, a hacer un acto profético. No a todos les funciona el mismo acto profético, eso hemos hablado en el entrenamiento profético. Dios nos llama a nosotros a hacer algo determinado para que Él pueda manifestar su gloria. Amén. Así que Él nos habla de que Él es esa fuente de agua viva. Él representa el Espíritu mismo, el Espíritu Santo. Eh, entonces podemos saber que todo esto el Señor lo hace para que nosotros podamos conocer cuando nosotros escudriñamos su palabra. Podemos saber que hay ángeles que fueron echados del cielo y esos son los ángeles caídos de gran potencia y que nosotros tenemos que empezar a ordenarles que ellos retrocedan de nuestro territorio. Tienen que huir de nuestro territorio, que todo aquello que ellos hayan dejado en nuestro lugar tenga que retroceder en el nombre de Jesús. Usted tiene autoridad en el nombre de Jesús. Dios le dio la autoridad suficiente de poder sojuzgar la tierra. A Adán le dio eso, luego por el pecado Satanás tiene la ventaja, pero después que viene el segundo Adán, Cristo, Él nos devuelve la autoridad suficiente a nosotros para que en el nombre de Él toda influencia, todo espíritu, sea de alto o bajo rango, tenga que retroceder. Porque la amada iglesia hoy está sufriendo tanto porque no toma la autoridad que tiene en el nombre de Jesús. Entonces el Señor separa las aguas del firmamento, del océano, de los mares, de los ríos que estaban allí en el firmamento y Él empieza por la palabra a hacer todas las cosas. ¿Cuántos de los hijos de Dios tienen que entender que por la palabra muchas cosas van a hacer? El agua representa el movimiento del Espíritu y la palabra del Señor. Hay guerra por las aguas porque es la palabra y es el mover del Espíritu. Entonces vemos que el enemigo muchas veces quiere atacar en esas áreas específicas, tomando territorios que nos pertenecen a nosotros como hijos de Dios. Amén. Así que como intercesores del Señor tenemos que entender y comprender que es el tiempo que nos levantemos a orar sobre nuestros territorios, sobre nuestros lugares, sobre nuestras casas. Hay personas que no entienden o no comprenden, tal vez porque tengan un espíritu débil, tal vez porque tengan circunstancias que estén pasando, que no se sientan fortalecidos
grupos. Hay personas que ingresan a los grupos, no tienen líderes fuertes que los empujen, que los impulsen a avanzar. Entonces dicen, no, yo mejor voy a esperar un tiempo a estar más fuerte para poder hacer estos tipos de oraciones. Entonces, detienen o retrasan el tiempo de Dios. Dios sabe los tiempos de cada uno de nosotros, en qué momento Él nos va a usar en un determinado lugar. Él nos va a empujar y nos va a promocionar aquello que Él ya declaró sobre cada uno de nosotros. ¿Qué pasa hoy en día con el mover del Espíritu y la palabra de Dios? Entre congregaciones evangélicas muchas veces hay peleas, hay celos, hay contienda a causa que no quieren que sus ovejas beban en otras fuentes. Hay una guerra por el agua, mientras en las iglesias que hay muchas que tienen sed, y vemos en el caso de que habían pastores que estaban cavando, ¿verdad? Pozos, y que veía que este tenía agua y por eso, ¿verdad? Hay mucha gente que no quiere cavar el pozo. ¿Y qué significa? No se quiere sacrificar, no se quiere esforzar. Hay personas que vemos en los grupos que dicen, ora por mí, por tal situación, por tal cosa, y no se esfuerzan. Hay personas que no se esfuerzan por ese mover del Espíritu Santo y pueden entender y comprender muchos de los que están en los grupos que cuando empiezan a interceder, toda influencia demoníaca empieza a huir. Uno puede percibir en la atmósfera donde uno está, en el lugar de su territorio, en su barrio, en su ciudad, que las cosas cambian. Siempre yo les compartí testimonios de mi vida, que yo vivo en una zona un poquito alejada de la ciudad. Empezaba a decirle, Señor, que puedan traer los ángeles, todo lo que sea las conexiones, el internet, todo lo que sean las mejoras para estos lugares, que venga, Señor, ese progreso. Y en poco tiempo vinieron esas conexiones. También empezó a haber un progreso, entró también la luz, hubo mejoras. Entonces nosotros estamos declarando por la palabra del Señor que esto va a acontecer. Mientras que nosotros practicamos en algo, vamos a perfeccionarnos en aquello que el Señor nos llamó a hacer en esta tierra. Muchos de nosotros fuimos llamados en los hospitales, en las cárceles, a evangelizar en las calles, a trabajar con los niños. En algo Dios nos llamó y cada vez que trabajamos en algo nos vamos perfeccionando. Entonces hay personas que me dicen, pero yo no sé orar, y practica 5 minutos, 3 minutos, mañana va a ser 10, mañana va a ser, pasado mañana va a ser 15, después 20. Practica la adoración, practica la alabanza. No te quedes solamente con lo que te dan los domingos, tú también en tu casa. Yo siempre digo que eso de querer expresarme muchas veces en la iglesia, de que adoro solamente en la iglesia, no, todos los días de la semana estamos adorando en nuestros lugares, en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nuestra intimidad con Dios. Allí estamos adorando al Señor, estamos derramando su presencia. Amén. Así que es importante de que nosotros podamos saber de que el agua es parte de nosotros como el Espíritu de Dios que está moviéndose en medio de nosotros para El domingo, el en Catán. simboliza, Buenas tardes. eh, el agua simboliza, ¿verdad? La presencia del Espíritu Santo. Y el Señor está en medio de nosotros para limpiarnos. Hay intercesores que están allí siempre orando y diciendo, Señor, tus ríos, tus aguas, Señor, y ellos están allí en sus sueños derramando aguas con balde, están barriendo, están limpiando. ¿Por qué? Porque allí están viendo que las oraciones de intercesión que tienen está teniendo efecto en el mundo espiritual. Conozcamos también que dentro de todo lo que estamos hablando, nosotros tenemos una autoridad y esa autoridad tiene un nivel espiritual. Cada vez que nosotros experimentamos cosas nuevas, nos proyectamos a alcanzar un nivel nuevo en el Señor. Sin guerra no vamos a ver la victoria. Así que es importante que sepamos que cada vez que tenemos adversidades, porque la victoria está cerca. El Señor está en medio de nosotros para ayudarnos, para levantarnos. Hay ángeles poderosos del reino del Señor que nos están protegiendo en todo momento. Podemos tener esa seguridad hoy. Hoy te pregunto, ¿tienes esa seguridad de que el Señor está en medio de ti? Hay personas que se imaginan y tienen temor cuando hablamos de los espíritus de los aires, de los espíritus de las aguas, de los monstruos marinos, de las especies que habitan allí.
pero usted tiene que temer al Señor. Él está sobre todas las cosas se someten al Señor. Si hablamos de un espíritu de alto rango, este también se somete porque estos conocen de autoridad. Estos son más obedientes que una persona que tiene un espíritu humano rebelde, porque este no se sabe someter. Sin embargo, una persona que opera con una influencia así, que tenga, ¿verdad? El espíritu humano, muchas veces no es obediente. Entonces, todo esto nos ayuda a entender y comprender que el mundo espiritual es tan activo como así lo que estamos viendo. En estos días se realizó una liberación y se presentan espíritus de la brujería con magia verde y magia azul. Entonces, esto, los ministros preguntan, ¿a quiénes te refieres cuando estás hablando de magia azul? A todos los espíritus que habitan debajo de las aguas. Entonces, sabemos que a través de la brujería, estos invocan a Yemayá y a todos los espíritus marinos que operan debajo de las aguas. Es por eso que muchos hijos de Dios sueñan con estas especies. Entonces, con cada especie que uno sueña, sabe con qué invocación se le está haciendo y cómo uno puede cancelar todos esos tipos de operaciones. Amén. Así que dentro de lo que hemos hablado en esta tarde, quiero también dejarle un espacio a ustedes que puedan estar preguntando algo de lo que hemos estado hablando durante este mes de septiembre, si hubo algún interrogante. Sobre todo lo que sea también leviatán, serpiente veloz, serpiente tortuosa que hemos hablado. Allí ustedes tienen sus materiales, creo que también se toman un tiempo de poder estar leyendo, de poder estar viendo qué es lo que hay dentro de esos materiales para que ustedes puedan también enriquecerse sobre todo lo que esté allí. Tienen también el tema sobre el dragón que hemos hablado. Cuando en el huerto del Edén vemos que estaba la serpiente engañando a Eva y que luego en Apocalipsis se menciona al dragón, ¿verdad? Y que a través del tiempo este se alimentó del polvo que representa las almas. Y cuáles son sus operaciones, sus reinos, cómo estos operan a través de todo lo que sean los portales que se abren en determinados lugares, en países, con las imágenes que le dan apertura a estos espíritus. Hay personas que pueden ser sensibles al mundo espiritual y tienen también la visión desatada para poder ver los espíritus que operan allí y pueden también a través de sus oraciones cancelar todo tipo de operación en los aires y en las aguas. Así que el Señor está en medio de nosotros para ayudarnos. Cuando nosotros hablamos de los espíritus de las aguas, sabemos que muchos de estos son invocados por la brujería. Tanto Yemayá es representado como la sirena. Hay personas que consagran sus lugares, sus negocios con estos espíritus. Entonces, cuando vamos a esos lugares, ¿qué debemos de hacer? Y compramos de esos lugares, debemos de orar y cancelar todo aquello que ellos estén invocando, sobre todo lo que sea los insumos. Cuando vamos a un lugar a comer y nos damos cuenta que es un lugar como oriental y que estos tengan también toda clase de imágenes del dragón, estos todos están consagrados a esas imágenes, a esas deidades y que nosotros debemos de cancelarlos en la oración antes de poder ingerirlos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta allí? Cuando hablamos también nosotros de personas que ya me ha pasado, de poder escuchar mujeres que me han dicho que soñaron con tentáculos en las cabezas, ¿qué significa? Esto significa todo espíritu de control mental que esté sobre las cabezas que tengan que ser ministradas y quitadas. ¿Qué trae el control mental? Hay muchas mujeres que se olvidan de las cosas. ¿Qué será que tenía que hacer? Se fue a buscar algo y se olvidó que tenía que ir a tomar agua o agarrar su llave, no se acuerda dónde dejó la llave. Entonces allí uno se va ministrando todo espíritu que esté en la mente, todo tentáculo, toda telaraña, yo hoy lo quemo y lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que si tienen alguna pregunta lo pueden hacer. Amén. Cuando nosotros hablamos también de todo lo que sea las aguas, espíritu de los aires, de las aguas, vamos a ver también que dentro de lo que es la cultura, el famoso profeta T.B. Joshua, que ya está descansando, él utilizaba mucho el agua, ¿verdad? ¿Y por qué utilizaba el agua? En representación del Espíritu Santo. El Señor nos enseña.
cómo nosotros debemos de operar en determinadas regiones, ¿sí? Porque sabemos que allí la operación del ocultismo era muy fuerte. Entonces, él utilizaba todo eso para la sanidad, muchas veces el agua milagrosa. Hay personas que dentro de lo que es la Iglesia Católica utilizan las aguas, pero ¿para qué? ¿Para qué utilizan esas aguas? Entonces, consagrar, están también los que son los brujos que utilizan las aguas para consagrar lugares, derraman agua frente a un lugar y declaran alguna palabra. Entonces, así también nosotros, ¿qué hace el enemigo? ¿Se acuerdan de los magos o los adivinos que tenía Moisés, perdón, el faraón, y que era lo mismo que hacía Moisés? Él imita todo aquello que sea de Dios. Entonces, todo lo que viene de Dios, nosotros tenemos que exponerlo al Señor. Señor, es de tu agrado que yo haga de esta forma, como yo debo de orar antes de poder limpiarme espiritualmente. Entonces ahí nosotros utilizamos el agua, ¿verdad? En el espíritu. No es que yo agarre un chorro de agua y diga, ahora me limpio y cada vuelta, ¿verdad? Haga eso. En el espíritu lo estamos haciendo. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Qué hizo también el profeta Eliseo que le manda a un, Elías que le manda a un rey que se sumerja en las aguas? Y por la obediencia, él, ¿verdad? Primeramente no quería hacer porque tenía orgullo, que porque él tenía que hacer eso. Tal vez él quería que él diga nomás la palabra. Amén. Buenos Entonces días, hay pastora. espíritu. Sí, te escucho. ¿Cómo está, pastora? Dios las bendiga. Amén, amén. Mire, yo tuve un sueño anoche. Dice, Soñaba que alguien me quería entregar un bebé que estaba muerto, destrozado, así, ¿no? Y cuando yo fui a ver esa, que la ponían en la bolsa, era la cabeza como de una calavera, ¿no? Y sabe, pastora, me decían que lo lave en 7 aguas, me decía que lo lave, ¿no? sí, sí. Y dice que yo le preguntaba, ¿de dónde sacaron eso? Y decía que era de un aborto, Ah, ¿no? Y sí, sí. cuando dije, y yo le decía, no voy a llevar eso, no voy a llevar eso, es que yo le decía, ¿no? Y Claro. goteaba sangre de esa bolsa. Fue un sueño tremendo. Después soñé una niña que le tocaban las piernas y bueno, como que querían tocarla, ¿ves? Sí, sí. Bueno, y tengo que saber primero si usted oró por alguien. Si usted oró por alguien, entonces por eso el Señor le muestra esa visión. Si usted oró por alguien, puede ser una persona que está sumergida en la brujería y por eso es que ese espíritu viene a decirle, ¿verdad? 7 veces, ¿verdad? Entonces, hay muchos hijos de Dios que siguen utilizando supersticiones. Hay supersticiones, ¿verdad? Que traemos nosotros de nuestros ancestros. Eh, Vemos en el caso, ¿verdad? Que yo me crié en la iglesia católica y decía una tía, uno tiene que bañarse con la primera agua que sale del pozo. Entonces ahí uno se va limpiando, ¿verdad? Esas son supersticiones. Entonces hay cosas que nosotros, muchas veces los hijos de Dios, decimos, ay, no pases debajo de la escalera o no abras el paraguas debajo de la casa. Hay cosas y cosas, ¿verdad? Y a veces uno se sorprende y dice, pero todavía no dejaste ese, esas cosas, vamos a decir, ¿verdad? Entonces usted acuérdese si alguna cosa usted dice todavía que trae, ¿verdad? De su generación. Hay nuestra hermana Cristina Montoya, que tiene bastante experiencia también en las cosas del Señor, que a veces hacemos, ¿verdad, hermana Cristina? Y decimos, no, esta cosa, ¿verdad? Y a veces los recién nacidos. Y yo me vengo y me encuentro con recién nacidos que le traen con las pulseritas rojas. Y yo le dije, ¿quién te dijo que tú le hagas eso? Cosas que nosotros todavía tenemos allí que debemos de empezar a dejar, ¿verdad? Costumbres paganas. Y entonces seguramente que oraste por alguien, por eso tuviste esa visión. Y el Señor te llama a que te limpies con las aguas del Espíritu del Señor. Entonces, a veces nosotros, yo sé que ellos están haciendo un trabajo de evangelismo, el Ministerio Siloé, y siempre van en las casas a orar por las personas. Y a veces hay niños que están siendo abusados y el Señor ya empieza a revelar esas cosas.
Entonces uno puede ir investigando sobre eso y para poder orar y cancelar. Él había compartido algo que me había pasado en estos días, que estaba yendo a una casa y viene y se acerca un perrito. Entonces el perrito, yo cuando le huelo al perro, ya me doy cuenta que el perro estaba siendo utilizado por una persona para zoofilia. Eh, yo le olí claramente la parte del hombre en el perro. Entonces, inmediatamente yo le dije al niño, ¿de quién es este perro? Y él me dice, el perro es muy grosero. Todo el tiempo se sube encima mío. Y yo le dije, bueno, ahora vas a aprender a orar por el perrito. Y después empecé a indagar y le pregunté a la persona de dónde es este animal. Y me dice, este animal estaba en la cárcel. Era de una persona que está en la cárcel. Entonces, cuántas cosas, ¿verdad? Que esas contaminaciones que se trae, ¿verdad? En las casas y los niños están allí siendo expuestos. Amén. Entonces el Señor trae todas esas cosas. Yo les pregunto a las personas, ¿ustedes olieron eso? No, nadie huele eso que el Señor nos da, ¿verdad? Esa capacidad de poder oler esas cosas. Entonces hay todo tipo de espíritus que toman forma en el mundo espiritual. Y estos espíritus nosotros los podemos descubrir con el discernimiento espiritual. El Señor nos da la capacidad de poder descubrir a estos espíritus por lo que Él nos da. Él nos regala dones que son irrevocables y que el fuego de su presencia tiene que ser avivado en nosotros para que podamos ser útiles para la gloria y la honra de nuestro Dios poderoso. Así que en Éxodo 11, 6 y 7 dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás ni habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Este de quien habla está diciendo que ningún perro moverá su lengua, es el dios Anubis, es una deidad también llamado Impu. Se relaciona no solo con la muerte, sino con la vida del más allá. Eso creían los egipcios, decían que eran los protectores de las tumbas y de los cementerios. Su aspecto era como de cuerpo humano, de hombre, y su cabeza como chacal o perro. Su función como perro era de guiar a las almas al umbral hacia el inframundo y guiarlos hasta la presencia de Osiris. Entonces hay profetas que tienen el don de visión y ven estas cosas. Me preguntan muchas veces qué significa que yo tengo una visión de un hombre con la cabeza de perro. Esos son dioses que se invocaron allí con los egipcios. Hay muchos dioses que ellos tenían y que, por ejemplo, los gatos. Y que para qué se utiliza hoy los gatos en el mundo espiritual. Cuando usted ve un gato, inmediatamente sepa que hay ojos vigilantes en el mundo espiritual que lo están mirando a usted y que usted tiene que empezar a cegarlos. Pablo lo hizo con uno de los brujos. Entonces usted también tiene el mismo derecho que Pablo de dejar los ciegos a todo espíritu que esté vigilando. El color de Anubis era negro como representación a lo putrefacto de los cuerpos. Y los perros no van a ladrar cuando muchas veces yo les hablé de todo lo que es la operación en una hora determinada, como a las 12 aproximadamente, que los perros empiezan a ponerse muy intranquilos. Estos perros empiezan a ladrar, a ladrar, a ladrar y tú no sabes por qué, pero se juntan toda la manada del barrio y empiezan a ladrar. Ellos no saben ni a dónde están ladrando, pero están ladrando. Entonces, tú sabes que allí hay una operación de espíritus y que tienes que empezar a limpiar. Estamos hablando de los espíritus de los aires. Entonces, en el nombre de Jesús, todo espíritu que esté aquí en los aires ahora, empiezo a declarar que se van de estos lugares. Empiezo a salpicarlos con la sangre del cordero. Se van de mi territorio. Los perros empiezan a aquietarse, empiezan a tener orden. Y de un rato para otro, usted va a sentir que eso, o va a escuchar que ya los perros están totalmente tranquilos. Los perros pueden percibir toda operación de espíritus dentro de un lugar. Por eso es que si usted tiene un animal dentro de su casa, obsérvele que muchas veces estos están inquietos porque hay alguna operación espiritual. Ellos ven todo lo que nosotros no podamos ver. A veces ellos se enferman porque son también almáticos.
Los perros no tienen espíritu, pero sí tienen alma. Muchos que preguntan si los perros van al cielo. Quienes dicen sí, quienes dicen no. Les dejo como tarea. Entonces, estos perros espíritus que muchas veces también por puertas abiertas de pecado, estos están cerca de las personas. Cuando nosotros hablamos de operaciones terrestres, estamos hablando de perros, de gatos, serpientes, lagartos. Cuando hablamos de espíritus de los aires, estamos hablando de principados. Nosotros a un principado no podemos decirle vaya al abismo, porque su lugar de operación no es el abismo, ¿sí? A veces nos equivocamos y decimos todo espíritu que está en los aires vaya al abismo. No podemos, porque esto no, su lugar no es el abismo. Y yo les he dado el versículo bíblico que menciona allí, que Abadón y Apolión y Abadón están en un lugar que él es el ángel del abismo, ¿verdad? El príncipe del ángel del abismo. Entonces él tiene a su cargo bestias. ¿Y quién va a ser que le va a atar a Satanás? Va a ser Abadón y Apolión. Entonces, cuando Dios permita que sea así, y estos van a ser todo lo que tiene a su cargo el ángel del abismo va a ser destinado para el tiempo de la gran tribulación. Muchos van a ver a estas bestias que van a estar por todo el mundo atormentando a todos los que estén todavía. Por eso tenemos que arrepentirnos en este tiempo, no para cuando llegue ese día, ¿verdad? Por eso muchos sueñan que se quedan, ¿sí? Porque Dios le está llamando al arrepentimiento para que puedan ellos limpiarse. Vamos a leer Apocalipsis 22. Dice la palabra del Señor, Apocalipsis 22, 14 y 15. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Así que el Señor nos llama a nosotros a limpiarnos en todo momento y que sabemos que cuando habla la palabra de perro no está hablando, ¿verdad?, del perro en sí, sino de la inmundicia que nosotros tenemos en la presencia del Señor y que debemos de limpiarnos. Entonces, toda persona que en el mundo espiritual vea perros sabe que en su vida hay inmundicia y que debemos de limpiarnos de todo eso. Los perros muchas veces representan la muerte cuando son de razas grandes, cuando son de razas como Rottweiler y demás. También vemos que los perros en el mundo espiritual también representan el espíritu de la homosexualidad, ¿sí? Porque son espíritus inmundos. Muchas veces abrimos portales en el mundo espiritual o se abren portales por el ocultismo de ciertas horas en las madrugadas y empezamos a escuchar perros que empiezan a aullir. ¿Por qué? Porque estos tienen sensibilidad espiritual en el mundo espiritual. A veces usted dice, ¿por qué mi perro está ladrando tanto así de esta forma? Hay personas que tienen supersticiones que dicen, parece que alguien va a morir. Yo no sé si en México se dice así. También se dice así en México, algo malo vamos a escuchar, por eso el perro está así, ¿verdad? Porque ellos están percibiendo lo que hay en el mundo espiritual, amén. Entonces, ¿qué sucede cuando hay perros que escuchamos como que lloran, como un llanto humano, como lobos, sonidos muy raros, y uno dice, alguien va a morir, y esto lo conocemos por nuestros antepasados, por la cultura de cada país, y diciendo, esto no es bueno lo que estamos escuchando. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esperar que amanezca y seguir durmiendo, o tenemos que levantarnos. ¿Qué nos manda el Señor a hacer a nosotros? Despertarnos. ¿Verdad? ¿Por qué nosotros escuchamos? Porque Dios nos está llamando. Muchas veces tenemos el cuerpo pesado que no queremos levantarnos, lo que tenemos hijos chicos y entonces Dios le usa a nuestros hijos y tosen, tosen, tosen hasta que nos levantemos. Entonces Dios de algo hace para que nos levantemos a las madrugadas, para que nos levantemos ahora. En ese momento de las horas de las madrugadas, el mundo espiritual está tan activo que nosotros podemos percibir mucho más que en cualquier horario. ¿Por qué? Porque en los otros horarios hay ruido, nos molesta a alguien, viene alguien a visitarnos, siempre hay alguna distracción. Pero en ese horario nosotros podemos saber
que el Señor está allí en medio de nosotros. También sabemos que en Primera de Reyes 21-23 los perros comieron, ¿verdad? A Jezabel en el mundo, en ese muro, y los perros espirituales saben eh, dónde va a haber muerte, porque estos son sensibles espiritualmente. Amén. ¿Alguien tiene alguna anécdota que quiera compartir sobre estos temas? ¿Alguien quiere compartir algo? Vamos a escucharle. ¿Alguien tiene alguna experiencia de algún sueño con perro? Amén. Hermana Yesenia Jaime, te escucho. Yo también, buenas tardes, amada pastora, y cada uno de nuestros hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Sí, pastora, a mí me ha pasado que cuando yo oro en la madrugada, a veces estoy orando por el ministerio, no sé si habrá escuchado que mis perros ladran. Ajá, entonces eso es lo que, y yo no que tengo miedo, no tengo miedo, sino yo sigo, y yo sí digo, se limpia el ambiente, se limpia mi casa, y hay un momento dado en que ya no hacen bulla, eso es lo que a mí me ha pasado. Cuando Ah, yo empiezo a orar, empiezan a ladrar. Ujú. sí, sí. Eso quería compartir. Ujú. Yo siempre les digo que yo tengo un perrito que hace 2 meses le tenemos, y este perro cada vez que estábamos nosotros en la enseñanza con mi esposo se ponía loca, que le mordía el pie a mi esposo, que ella me ladraba, que, bueno, yo tenía una discípula más que tenía que convertirla a Cristo, hasta que se convirtió y ya no ladra, ya no molesta, ya es cristiana. Dice un chiste, dice, ¿tú quieres ser cristiano? Le dice un sacerdote al niño que le iban a bautizar. No, yo quiero ser Messi, le dice. No quería ser cristiano. Después había otro que le dice, bueno, hermano, ahora tú formas parte del cuerpo de Cristo. No, yo no quiero ser tu hermano, dice. Entonces, estamos así, ¿verdad? Que el perrito tiene que acostumbrarse a lo que nosotros somos, ¿verdad? No que nosotros nos convirtamos a su rebeldía. Entonces él se va acostumbrando y ya a veces el animal viene cuando usted está orando, se acerca, está quieto, como que te mira, como que te observa. Entonces ellos ya están acostumbrándose al ambiente donde están. Amén. Eh, A mí me pasa, pastora, perdón, sí, sí, te escucho. a mí me pasa muchas veces, me ha pasado y actualmente también, que cuando yo recibo un ataque, lo reciben los perritos. Ah, Yo tengo varios chiquititos que son muy apegados a mí y hay uno particularmente que él es, lo pican los bichos. Ay, lo pican como mosquito y se hincha entero. Pero yo percibo cuando es un ataque, porque si no pasa, sí. Se va un poquito la señal, no sé si ahí me escuchan, ¿me están escuchando? o si no se enferman, Sí, sí, pastora, ahí le estamos escuchando. Amén. Sí, porque los perros son almáticos, ellos también reciben ataques. Hay personas que reciben mucho ataque en el mundo espiritual de la brujería, entonces sus animales mueren, porque la frecuencia, todo lo que sea la vibración, que yo ya les enseñé, las vibraciones son muy fuertes y estos reciben un gran impacto y mueren los animales por el impacto de las vibraciones de la brujería de alto rango. Hablando también un poco de lo que es espíritu de los aires, espíritus terrestres, espíritu de las aguas. Los espíritus eh, tienen olores. Hemos hablado ya del discernimiento espiritual. Los perros tienen, ¿verdad? Todo lo que sea también, así como el humano, es sus necesidades, orín, excremento, todo eso. Hay personas que tienen la sensibilidad espiritual y huelen como que hay excremento. Usted busca por todos lados y no hay. A veces el animal es utilizado por la brujería y viene de otro lugar un animal y orina en un lugar. ¿Qué hace este orín para el mundo espiritual? Bloquea bendiciones, bloquea.
¿sí? Entonces nosotros tenemos que limpiar nuestro sector con nuestra oración. Sabemos que los perros marcan sus territorios con orín, así también los perros tienen territorios donde dejan sus marcas y estos son utilizados por la brujería. Todo lo que representa también en Lucas 16:21, los perros venían a lamer las llagas de Lázaro. Esto sucedía porque los perros ya o podían oler la muerte, entonces también marcaban su territorio. Imagínense, hay personas que me dicen, soñé que el perro me mordió la mano, está quitando la autoridad, por alguna influencia que está operando en la persona. A veces hay perros, pero que no hacen daño, que le están como matando a otros tipos de perros. En el mundo espiritual nosotros no podemos conocer cómo son los ángeles. Si bien otros tienen experiencias y pueden decir, sí, los ángeles son así, que hermoso sería que podamos verle a los ángeles, pero estos también son como soldados, policías, también como perros que vienen a guardarnos de alguien que viene a hacernos daño. Imagínense, pero que con el discernimiento espiritual nosotros podemos conocer qué es de Dios. Para eso está el discernimiento espiritual, para conocer entre el bien y el mal. ¿Qué más puedo? El perro vuelve a su vómito cuando la persona vuelve al pecado y toda clase de castigos también que el Señor trae sobre las personas cuando hemos mencionado sobre la enseñanza de las aves de los cielos, ¿verdad? Por toda murmuración, por toda blasfemia, por toda cosa que está suelto en el mundo espiritual que Dios mismo lo permitió. Entonces es para juicio aquí en la tierra. Entonces, damos gracias a Dios por todo lo que el Señor hace en medio de nosotros para poder descubrir todo aquello que opera en el mundo espiritual. Hola, pastora, bendiciones. Quería saber qué es soñar con un dragón. Sí, son espíritus que están en los aires, que están allí, ¿verdad? Por algún derecho legal. ¿Quién más está allí compartiendo su opinión? ¿Alguien más que quiera comentar? Y ya estamos orando. Y está la profeta Yajaira, está también nuestra hermana Nancy, Celeste Tapia, Fabi Alcántara, Susana. Amén. Nuestra hermana Nancy quiere compartir algo y ya estamos orando. Dios le bendiga, pastora. Yo quería contar un sueño. Ese lo tuve hace mucho, pero yo no sabía nada acerca de los sueños. Apenas estoy aprendiendo justo desde el mes pasado que entré con usted y el pastor. Yo había soñado en una ocasión que un perro me seguía, pero era un perro muy pequeñito y yo miraba a un sobrino que estaba delante de mí, pero ese perrito me seguía y entonces el perrito como se me aventó y cuando él se me aventó encima se hizo un perro grande y me quería morder y yo gritaba para que mi sobrino me ayudara y no me escuchaba, él andaba distraído mirando otras cosas y yo pues no sabía en ese tiempo que yo debía de orar para cancelar o reprender todo eso hasta justo hasta apenas que estoy aprendiendo muchas cosas con ustedes y me son de mucha bendición y Dios me les bendiga. Eso quería compartir. Amén, hermana, Dios te bendiga. Todo tipo de animal en los sueños, en el mundo espiritual, es un espíritu que está operando por algo que le dimos derecho legal. Si vienen a atacarnos, es un espíritu inmundo. ¿Sí? Entonces tenemos que cancelarlo. Inmediatamente que nos despertemos, limpiarnos. Por eso hablé hoy del agua que representa el espíritu que Dios nos limpia constantemente. Todo lo que nosotros digamos en el mundo espiritual tiene una potencia, tiene un poder, tiene la autoridad suficiente que el Padre nos delegó por medio de Jesucristo. No debemos de dudar de toda palabra que sale de nuestra boca. Hay hijos de Dios que creen que solamente la oración de su pastor tiene poder. No, tu oración también tiene poder. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y Dios está obrando de toda palabra que tú digas. Así que en esta hora vamos a orar y vamos a declarar que Dios está en medio de ti, fortaleciéndote, dándote nuevas fuerzas, que la presencia de Dios hoy abra tus ojos espirituales y puedas ver y comprender todo lo que esté allí en tu territorio y tú puedas tomar la posición que Cristo te dio. Si Dios te da un diseño de acto profético, hazlo por la fe en el Señor. Amén. Entonces, por la fe en el Señor es que suceden las cosas. Hay personas que dicen, yo voy a orar por mi territorio utilizando
Si Dios te mandó a hacer, hazlo. Si Dios te dijo, bueno, unge con agua, bueno, hazlo. Si Dios te dijo, unge con aceite, hazlo. Si Dios te, bueno, de acuerdo a la fe que sucede. Por la fe es que Dios se mueve. Porque Él agarró, escupió en el barro y le puso al ciego. Por la fe. Entonces, por la fe que nos movemos y limpiamos. Yo experimenté por la fe limpiar los aires en un lugar y toda opresión se fue. Entonces, por la fe, hoy el Señor te va a dar una medida de fe más para que creas que lo que Él empezó a hacer en ti, Él lo va a hacer. Hay personas que se han sentido que como que no tienen un rumbo. Hay personas que han dicho, pero ¿cuál es mi destino? ¿Cuál es el llamado que tú tienes sobre mí, Señor? Se han sentido inquietas y han dicho, pero ¿qué es lo que tú depositaste en mí, Señor? ¿Cuál es mi ministerio, Señor? Han sentido duda de lo que el Señor puso en sus vidas. Hoy toda duda tenga que irse. Hoy toda incertidumbre tenga que irse. Lo que Dios declaró sobre ti, Él lo va a hacer. Espera en el tiempo del Señor, que el Señor va a abrir esas puertas de bendiciones. Yo lo creo por ti. Si tú no crees, yo creo por ti en el nombre de Jesús. Así como los amigos vinieron y abrieron el techo. Por la fe fue que se acercaron a Jesús y él fue libre. Así hoy en esta hora, Señor, abrimos las puertas y las ventanas de los cielos a favor de aquellos que no tienen fe. Señor, declaramos que se abren sus caminos, que todo obstáculo que haya puesto el enemigo hoy sea destruido. Todo aquello, Señor, que haya puesto interferencia, el mundo espiritual para que ellos no avancen. Hoy en el nombre de Jesús declaramos, Señor, por tu palabra, que los cielos son abiertos, que los caminos se abren para que ellos avancen. Padre, yo creo en algo sobrenatural. Tu poder Dunami se mueve en favor de tu iglesia, en favor de tus hijos, de tus escogidos. Yo creo, Padre, que Ebenecer se levanta para gloria y honra de tu nombre y será conocido en México, Padre, como un ministerio evangelístico y profético. Prepárate, profeta Elizabeth, porque tú vas a preparar profetas para tu nación en el nombre poderoso de Jesús. Los diseños que el Padre te ha delegado a ti hoy son delegados a tu generación, a tu casa, a tus hijos, a tus nietos, hasta toda esa generación que tú declaraste y has visto que serán en gran manera muchos. En el nombre de Jesús, hoy se quita de ti el menosprecio. Mírate como el Padre te ve, madre de multitudes, madre de multitudes. El Padre está colocando mujeres específicas para que seas conocida en México, no solamente en México, sino en las naciones. Hay conexiones que el Padre hará para ti, Pastora Elizabeth. Prepárate para esas conexiones estratégicas en el nombre poderoso de Jesús. Padre, oro por el canal que tú estás preparando para el ministerio de Benecer. Oro por las multitudes. Oro, Señor, por el profeta y evangelista Tony, Padre. Oro por la profeta, Señor Fabi, en esta hora. Se desata, Padre, una unción profética y apostólica sobre ellos, para gloria y honra de tu nombre. Padre, un manto de honra viene sobre ellos, por cuanto han sido hijos de honra. Padre, viene la honra sobre ellos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, puedo ver llaves en tus manos, Pastora Elizabeth, llaves de autoridad, llaves de la casa, llaves del vehículo, llaves de lo que tú estás pidiendo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, prepárate, Fabi, porque va a haber otros viajes que el Padre ha determinado para ti, no solamente en México, sino en las naciones. Prepárate como misionera, prepárate en el nombre de Jesús. No digas, Señor, ¿cómo haré? Sino, heme aquí. Aquí estoy, Señor, para lo que tú requieras. Padre, oro por Yesenia Jaime. Gracias, Padre, por los recursos que viene para todo lo que ella va a hacer en este tiempo. Gracias, Padre, por esas provisiones. Gracias, Padre, por todo lo que tú harás en Susana Quispe. Gracias, Padre, por el tiempo que ya pasó del proceso. Viene el tiempo de la victoria sobre ella, para gloria y honra de tu nombre. Así también oro por Yajaira Ortiz en este tiempo
tiempo las bendiciones del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo estén sobre ti. En el nombre de Jesús, Padre, tú la utilizarás no solamente aquí, en Europa, en Oceanía, Padre, porque ella es una profeta de continentes, de naciones. Tú lo llamaste para profeta de territorio, Dios. Gracias por todo lo que tú estás poniendo en ella, diseños estratégicos. Gracias, amado Espíritu Santo. Gracias por mi hermana Cristina Montoya, una maestra de la palabra. Señor, bendícela en todas las áreas, Señor, en su casa, en su familia, en su hogar, Señor. Bendice a mi hermano Gabriel, bendice a la pastora Miriam Areli, bendiga, Señor, a mi hermana Damaris Ruiz, bendiga a mi hermana Silvina Muñoz, bendiga a mi hermana Natalia Fernández, bendiga, Señor, a mi hermana Alma Valdés, a Ángela, a Priscila, a Alejandra, a Celeste, Padre, para gloria y honra de tu nombre. Gracias, eterno Dios, por todo lo que tú estás haciendo. Amén y amén. Así que somos bendecidos en el nombre de Jesús para bendecir a otros. Amén y amén. Bendiciones. Amén. Bendición.